Aquí estamos también representantes del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Está nuestra hermana Jacqueline Faría, el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, el secretario de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate, y mi persona, introduciendo en el Consejo Nacional Electoral un documento para que el Consejo Nacional Electoral considere, basado en el artículo 32 de la Ley de Reforma Parcial, de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Si ustedes me permiten, voy a proceder a leer lo que dice el artículo 32 de esta citada ley. La inscripción de los partidos políticos se cancelará, y en el literal D señala: la inscripción de los partidos políticos se cancelará cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la ley o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación, aquí subrayado nuestro, su actuación no estuviere ajustado a las normas legales. En este caso, el Consejo Nacional Electoral, actuando de oficio a petición del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia o de otro partido político, este segundo es el caso que en este momento nos ocupa, podrá solicitar, un partido político podrá solicitar y el Consejo Nacional Electoral decidir cancelar su inscripción en el registro. Es público, es notorio, es comunicacional y está plenamente demostrado que la llamada MUD incurrió en el más gigantesco fraude que haya conocido la historia política y electoral de Venezuela. Estamos hablando que en el proceso de activación de la firma, sin ninguna razón, sin ningún motivo, ellos hubieran podido perfectamente recoger 195.000 firmas que eran las requeridas en el reglamento del Consejo Nacional Electoral para activar una organización política. Pues dijeron barbaridades, que habían recogido 3 millones de firmas, que habían votado 800.000, que eran 2.600.000, que después eran 1.900.000, pero la frase que quiero rescatar fue la que publicó el señor Capriles Radonsky en un video que está en las redes sociales, en Periscope y en Twitter, donde dice que se auditaron todas y cada una de esas firmas que se entregaron ante el Consejo Nacional Electoral. Luego, el señor Torrealba, secretario ejecutivo de la llamada MUD, señaló que las firmas entregadas eran, entrecomillado, impecables. Esas supuestas firmas impecables encontramos, cuando se hizo el análisis correspondiente con presencia de testigos de la oposición venezolana y de las fuerzas de la patria, se encontraron 307.747 firmas que no cumplieron con uno o más criterios técnicos. Y de esas firmas que no cumplieron con uno o más criterios técnicos, resulta que 53.658 son irregularidades muy graves. Por ejemplo, 10.995 personas fallecidos. Por ejemplo, y esto es mucho más grave incluso que los fallecidos, 9.333 personas, números de cédula que no aparecen en el archivo de venezolanos cedulados, es decir, son cédulas inexistentes, 1.335 inhabilitados políticos por estar sentenciados con sentencias firmes por delitos graves y 3.003 menores de 18 años. Esto prefigura sin duda alguna un gravísimo fraude a la ley y al reglamento establecido por el Consejo Nacional Electoral y en consecuencia, actuando en base al artículo 32, literal D de la ley citada, hemos venido a solicitar la cancelación de la inscripción del llamado partido político Mesa de la Unidad Democrática por estar incurso en el fraude electoral más grande que haya conocido la historia del país.